Buenas tardes a todos, gracias por la presencia en este horario. Quienes vamos a participar en esta charla, la licenciada Julieta Dalmolín y quien les habla, Laura Roner, somos integrantes y estamos en representación del servicio de fonoaudiología del Hospital Privado Rosario, a cargo de la doctora Romina Cerrato. En el día de hoy nos convoca esta charla que está vinculada a los síntomas fonoaudiológicos en pacientes post-COVID. ¿Cuáles son los ejes temáticos que vamos a tener en cuenta para desarrollar un poquito lo que tiene que ver con algunos conceptos principales y luego pasar a aquellas preguntas o dudas que ustedes tengan en cuenta? En primer lugar, los síntomas posteriores, síntomas por supuesto fonoaudiológicos, posteriores a la alta médica, y si es importante la consulta fonoaudiológica de forma urgente sería luego de la externación, y qué evaluaciones o consultas se sugieren efectuar en este periodo. En primer lugar, vamos a hacer una presentación de las subespecialidades de la fonoaudiología, el servicio de fonoaudiología dentro del Hospital Privado Rosario. Vamos a informar sobre los síntomas post-COVID identificados en cada subespecialidad y el momento oportuno de la consulta fonoaudiológica. ¿Qué evaluaciones se sugieren en el periodo posterior al alta? Como bien se planteaba al inicio de este día, como planteaba la licenciada Silvina Peralta, la complejidad del COVID está vinculada a factores fundamentales a tener en cuenta. Por un lado, las afecciones propias a la infección viral, es decir, la infección viral propiamente dicha con todas sus sintomatologías y síndromes, y por otro lado, aquellos síntomas que pueden influir también en el área fonoaudiológica vinculadas al aislamiento social principalmente. Es decir, este aislamiento social, aunque parezca ser una cuestión meramente vinculada al contacto entre sujetos, realmente ha creado, y principalmente en el área de la fonoaudiología, que es el área vinculada a la comunicación, ha creado un límite, una ruptura que ha traído muchas dificultades vinculadas a algunas funciones que el fonoaudiólogo tiene en estudio. Justamente la mayoría de las personas nos hemos visto negados de contactos sociales, y esos contactos sociales muchas veces conllevan a vínculos de conversaciones, de intercambios o de interacciones dialógicas que se han visto perjudicadas y que en algunos casos fueron realmente devastadoras, ¿no? Pero a su vez, estos contactos sociales no solamente están vinculados a la comunicación, sino a rutinas que hacen, como por ejemplo las actividades físicas o los encuentros sociales, principalmente en aquellas personas que corresponden o pertenecen a los grupos de adultos mayores, en donde muchas veces estos vínculos tenían que ver con el encuentro en talleres o en centros de jubilados o en talleres de lectura, de literatura. Por tanto, esto también afecta no solamente al contacto social y a su interacción lingüística, sino también a muchas actividades físicas, intelectuales que se desarrollaban en esos espacios. Por eso nos pareció importante poder destacar esta diferencia en cuanto a las pequeñas influencias que tenían estos factores. Por un lado, entonces decíamos, las complicaciones neurológicas post-COVID que siguen a la infección aguda, la existencia de enfermedades preexistentes, las complicaciones relacionadas al estado crítico del paciente que sucedería en terapia intensiva, y también la vinculación del estrés postraumático de la pandemia, como mencionábamos recién, cambios de hábito, impacto emocional, depresión y hasta diríamos, o podríamos agregar ya a esta altura, el deterioro lingüístico y cognitivo vinculado a esto.
Con relación a las complicaciones del estado crítico, lo vamos a dejar un poco más en manos de la licenciada Dalmolín, que se va a expresar con relación a eso, a todo lo que tiene que ver con las alteraciones fonoaudiológicas, principalmente en pacientes en terapia intensiva. Las enfermedades preexistentes tienen que ver con la dinámica de enfermedades ya diagnosticadas antes de la pandemia, antes del COVID, como pueden ser enfermedades neurodegenerativas o que traen, por supuesto, diferentes compromisos del área cognitiva, o enfermedades del lenguaje, como pueden ser afasias de diferentes tipos, o bien también algún tipo de alteración diagnosticada previamente, como alguna hipoacusia o equipamiento auditivo, que se engloba en todo un corpus que tiene que ver con estas enfermedades que las personas o los pacientes venían ya tratando antes de la instalación de la pandemia. Por supuesto que las complicaciones neurológicas post-COVID, que siguen a la infección aguda, se suman a este grupo de enfermedades preexistentes, ¿verdad? Entonces, como bien también recién mencionaba el doctor Banfi, la existencia de ACV con compromisos del lenguaje, la existencia de diferentes cuadros neurológicos que van a traer como consecuencia la alteración de las funciones vinculadas a la fonoaudiología, como puede ser lenguaje, como puede ser el estado neurocognitivo, o como puede ser la audición o bien la deglución, como también veremos. Entonces ahora, antes de desarrollar un poquito, entrar al desarrollo de los diferentes síntomas que hemos detectado dentro del servicio de fonoaudiología, queríamos presentarles, como para que ustedes también puedan tener una ubicación de cómo se agrupan la atención de los pacientes aquí en el Hospital Privado Rosario. Por un lado, todo el área de deglución, o sea, la subespecialidad de deglución y fonoestomatología. Por otro lado, todas las subespecialidades asociadas del área neurocognitiva y lenguaje. Y, por otro lado, otra subespecialidad vinculada a la audición, mareos, vértigos y acúfenos. Estas subespecialidades dentro del servicio de fonoaudiología se establecen justamente para poder dar o brindar a nuestros pacientes un mejor perfeccionamiento, una mejor llegada, de acuerdo a las necesidades específicas que se dan dentro de todas las áreas que tiene la fonoaudiología, ¿verdad? Por tanto, bueno, en el servicio de fonoaudiología, aquí en el hospital privado, esta organización interna nos lleva a poder prestar mayor atención y especialización a estos aspectos que nos requiere la calidad para con el paciente. Bien, dentro de estas subespecialidades, entonces, yo voy a hacer hincapié un poco en las que están vinculadas a la audición y al área neurocognitiva y del lenguaje. Luego, la licenciada Dalmolín se expresará con relación a la fonoestomatología. En representación del servicio, entonces, vamos a plantear un poco los conceptos vinculados a la audición. Siempre, insisto, diferenciando las enfermedades preexistentes a las post-COVID. Lo que se ha evidenciado dentro de esta área está vinculado a diferentes niveles de pérdida de audición. Esos diferentes niveles de pérdida de audición, en muchos casos se pueden registrar en forma súbita y también en pacientes de diferentes edades. No es que exista una línea etaria en donde se pueda constatar esta vinculación, como sí se podía a lo mejor efectuar en casos de un deterioro de audición o vinculados a la previa acusia, ¿verdad? Sí también se han registrado principalmente la presencia de acúfenos, es decir, o llamado tinnitus, que tiene que ver con los zumbidos que podemos escuchar, ¿no es cierto?, a lo largo del día, de diferentes tonos o en determinados momentos del día, y que
digamos, se comportan como un sonido molesto, que a veces puede ser realmente muy molesto y que va acompañando durante el día la audición del paciente. Otras sensaciones que también se han registrado, se han asociado a estos síndromes post-COVID, tienen que ver con el registro de vértigo y de mareos. Es decir, el poder describir situaciones en donde las personas o sienten que ellas están girando alrededor de la realidad, o bien la realidad les gira alrededor de su centro, que ellos pueden estar, se mantienen en un punto fijo, pero su entorno gira, o viceversa. Y esto también se ha registrado y tiene que ver también incluso con una cuestión vinculada a, bueno, un poco a lo emocional también, porque muchos de los síntomas que ahora vamos a ir describiendo están muy relacionados con el área emocional y con lo que tiene que ver con los grados de ansiedad, porque justamente los grados de ansiedad, la motivación, lo emocional constituyen el sustento, la estructura profunda, si se quiere, de todas las funciones cerebrales superiores, desde el primer momento en que cualquier persona tiene la motivación de querer hablar, de querer dar un mensaje. Bien, cada construcción de un mensaje, cada situación de pensar en algún recuerdo, está vinculado a la motivación interna. Y esta motivación interna, este generador, motor, si se quiere, ¿no?, que nos lleva a hablar, que nos lleva a razonar, a planificar, que también nos lleva a focalizar la audición hacia una fuente u otra, está muy vinculado en su plano profundo con la emoción. Por tanto, muchas veces estas esferas, ¿no?, que hasta podríamos establecer una intersección entre lo que es la esfera propiamente dicha del orgánico, de lo post-COVID, desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista respiratorio, y la influencia de lo emocional y de lo motivacional que está vinculada al aislamiento social y que justamente ha hecho que todas estas cuestiones vinculadas a nuestra emocionalidad, a nuestro estado psicológico, influya en las conductas y en los síntomas registrados. A tal punto que muchas veces ha sucedido que, o por lo menos lo podemos registrar, sobre todo en las personas que tenían un alto grado de vida social, y no solamente me refiero ya al grupo de adultos mayores, sino, por ejemplo, a grupos sociales que tienen intercambios en clubes, actividades sociales que implican una interacción que, sin darnos cuenta, nos llevan a trabajar las funciones lingüísticas, cognitivas, emocionales, de atención, de memoria. Muchas veces estas actividades se vieron totalmente limitadas y eso llevó a realmente una práctica de estas funciones limitada a una rutina que se fue cerrando cada vez más y que justamente se limitó en muchas ocasiones a permanecer mucho tiempo en un hogar porque todas las actividades se hacían online. Por tanto, los chicos están en el hogar, yo trabajo desde mi casa online, el padre de familia también o no. Entonces, toda la familia fue girando a partir de esto con relación a quedarse en un mismo lugar e incluso hasta disminuir los intercambios familiares, lingüísticos. ¿Por qué? Porque estamos todo el día frente a la computadora en nuestro trabajo, en nuestras actividades escolares y así, bien. Y esto nos lleva a tener que llegar en el momento digamos, en donde nos encontramos el núcleo familiar o todos los integrantes de la familia o quienes la compongan, y allí vemos que la interacción comunicativa se ve limitada por el cansancio, por la fatiga, bueno, y por todas estas causas que justamente están vinculadas al aislamiento social. Entonces, esta cuestión, por un lado, hizo que en los núcleos familiares esto se viese comprometido. Por otro lado, también la realidad de aquellas personas que se encontraron, mejor dicho, durante este aislamiento en sus hogares de manera solitaria, porque justamente no podían asistir a esos encuentros sociales. Y bueno, muchas veces aquellas personas que que viven solas o que
o que no comparten más de 2 personas un hogar, bien, esto también llevaba a que el lenguaje no se estimulaba la memoria porque no había una motivación para hacer actividades, para planificar. E incluso muchas veces pasaba que ni siquiera ir a hacer las compras. A veces también pasaba que los hijos, para cuidar a sus padres, para evitar los contactos, limitaban también esta cuestión y bueno, se iba limitando en todo sentido la interacción social y del, digamos, del entorno neurocognitivo y lingüístico. También, además de las alteraciones en el área de audición, con respecto al área neurocognitiva, podemos relacionar que muchas de las funciones ejecutivas, memoria, atención, lenguaje, funciones visoespaciales, también se vieron comprometidas. Esto tiene que ver con que, y también destacar un poco, que muchos de los pacientes que estaban en tratamientos vieron interrumpidos estos tratamientos por la pandemia. Y por tanto, esto hizo que, digamos que esta pandemia actuara de una manera arrasadora con los tratamientos, neutralizando un poco todos los avances, o por lo menos dejándolo al momento en donde se encontraban. Si bien muchas veces con pacientes se podía seguir online, hacer el tratamiento online, pero esto realmente tenemos que reconocer que significó para los tratamientos de larga data y vinculados a las funciones cerebrales superiores, realmente un corte importante y una influencia muy importante en el avance. Por eso, como recomendación de estas dos áreas, e incluso para seguir teniéndolo en cuenta, consideramos que mantener algunas actividades, como son las actividades físicas, como son las actividades de estimulación a través de diferentes niveles de online, de internet, de diferentes actividades cognitivas, y mantener también la interacción lingüística, pueden ser un desafío para que nuestro cerebro mantenga esa actividad a pesar del COVID y a pesar de la pandemia. No dejar de desafiar estas funciones y buscar alternativas, crear alternativas y tener un poco de creatividad con respecto a eso. Sí. A partir de tu aporte, acá nos comentan que todo esto que estás describiendo le está sucediendo a una de nuestras oyentes. No pensé que el aislamiento me afectaría. Recién ahora, después de pasado el tiempo, me pesa. Es más, no me atrae salir. Es una contradicción. Esto que plantea es una realidad que un poco en la ponencia anterior lo estuvimos conversando. Este temor o la falta de iniciativa para abordar otras actividades, aun cuando ahora los riesgos, gracias a la vacunación, puedan llegar a ser menores o a representar un menor peligro. No obstante, como decimos siempre, hay que continuar cuidándose absolutamente, pero hay como una falta de iniciativa. Esa falta de iniciativa tiene más que nada que ver, que lo vamos a abordar en unos instantes, con algunas manifestaciones que tienen que ver con, puede ser depresión, apatía, falta de motivación. Y es importante empezar a retomar paulatinamente, pero cuidadosamente, algún tipo de rutina que nos conecte con cómo era nuestra vida previamente, especialmente desde el punto de vista social. Siempre remarcando, teniendo absolutamente todos los cuidados. Es decir, en ese punto no podemos relajarnos, pero sí intentar encontrar algo que nos motive, que nos despierte a relacionarnos con otros, con todos los cuidados. Acá hay una pregunta con respecto a las alteraciones del lenguaje. ¿Se pueden recuperar? Y en tal caso, ¿se recuperan siempre? ¿Es necesario hacer algún tratamiento? Y bueno, lo importante siempre es, en primer lugar, ver cuál es el origen de esa alteración del lenguaje,
No es lo mismo una alteración, una afasia que sea consecuencia de un accidente cerebrovascular a una afasia que esté inmersa en un cuadro neurodegenerativo o que haya aparecido post-COVID, por ejemplo. Entonces, pero los cuadros que generalmente responden a, o sea, en primer lugar, recomendación sería una consulta con el neurólogo para poder establecer cuál es la causa, y una vez establecida la causa, sí, la derivación al fonoaudiólogo que se especializa en esta área, y tiene que ver con que en muchísimos casos sí, la recuperación es real. La recuperación tiene diferentes niveles, pero no lo vamos a explicar aquí, pero por supuesto muchas veces es parcial, muchas veces es total, y está vinculada también a la recuperación laboral y social de acuerdo al lenguaje. Es decir, muchas veces si no se recupera totalmente el lenguaje en su 100%, la inserción laboral y social puede estar un poco más limitada. Acá nos informan otra de nuestras oyentes, me pasa lo mismo, es como que no soporto mucha gente junta, me da ansiedad. Claro. Y tiene que ver un poco también con lo que describía el doctor Banfi del concepto, ¿no?, de niebla o neblina mental, que muchas veces también esto se vinculaba en pre-pandemia, se vinculaba al estado confusional post-ACV. Es decir, el paciente que recién salía de terapia intensiva y era llevado a la sala, vivía esta situación confusional, ¿no?, de aturdimiento, de no entender, de estar lentificado. Bien, esto también actualmente se ve como consecuencia del COVID. Es decir, que esta sensación de no tener claro, de lentificación, que tiene que ver un poco también con la disminución en la propagación de la información a nivel cerebral, ¿no? O sea, que esta lentificación que repercute también en cuestiones de la vida cotidiana, quizás al retomar progresivamente la vida habitual, ¿pueden recomponerse o requieren alguna, como nos preguntan acá, algún tipo de rehabilitación o estimulación? Lo que pasa que, no sé, Silvina, vos también estás en el área, así que puedes contribuir, me parece. Lo que a mí me parece es que depende, no podemos dejar de pasar la evaluación de la causa, más allá del COVID. Sí. O sea, el COVID está presente, pero cuando se observa esta alteración, cualquiera de las funciones alteradas, lo importante es reconocer cuál es esa causa, más allá del COVID, porque sabemos que el COVID es una infección que puede afectar a nivel respiratorio o a nivel neurológico. Entonces, para poder identificar la causa, indispensable efectuar, en primer lugar, una interconsulta con el médico clínico, neurólogo. Nosotros acá, por suerte, en el HPR tenemos lo que es el departamento COVID, en donde realmente se hace un abordaje interdisciplinario de los pacientes post-COVID, y allí luego se puede derivar al profesional que lo necesite, ¿verdad? Entonces, claro que es importante, porque hay muchos de estas alteraciones de funciones que, obviamente, con tratamiento, con estimulación, más allá de ir recuperando nuestra vida normal, entre comillas, pueden ser ayudadas, recuperadas paralelamente, homólogamente con terapia y compartiendo la vida social nuevamente, ¿no?, volviendo a nuestra normalidad. Bien. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos y los dejo con la licenciada Dalmolino. Bueno, con lo que respecta a la fonostomatología, bueno, ahora sí. Con lo que respecta a la fonostomatología, es una función que abarca cinco funciones orofaciales, que son la succión, la masticación, el habla, la deglución y la respiración. En esta oportunidad vamos a hacer hincapié en la deglución dentro del Hospital Privado de Rosario. Sabemos que los pacientes post-COVID pueden presentar dificultad o trastorno en la función deglutoria, ¿sí?, lo que recibe el nombre de disfagia. La disfagia es la dificultad para tragar alimentos de diferentes consistencias. Pueden ser consistencias sólidas, como por ejemplo la carne, el pan, el turrón, de consistencias semisólidas, como por ejemplo un flan, postres, helados,
consistencia líquida, como por ejemplo el agua, jugo, mate, café, e inclusive dificultad para tragar la propia saliva. Esta dificultad para tragar los alimentos puede deberse a múltiples factores y es uno de los síntomas más comunes y más frecuentes en los pacientes post-COVID. Con respecto a los factores, uno de los principales es la internación prolongada del paciente, ¿sí? La internación prolongada del paciente afecta directamente en la musculatura del paciente. Va a haber pérdida de masa muscular, debilidad, incoordinación en los movimientos, que no solo, ¿sí?, va a afectar a los músculos de las piernas y los brazos, sino que también va a afectar y comprometer la musculatura del sector orofacial, es decir, la musculatura de labios, de lengua, de mejilla. Y en la clínica nos encontramos con que el paciente refiere cansancio, ¿sí?, un cansancio generalizado, debilidad para masticar, se agota, ¿sí? Es el paciente que refiere que después de comer 5 cucharadas de flan está satisfecho, ¿sí?, porque le implica tanto esfuerzo muscular poder masticar y tragar que se fatigan muy prontamente. Otro de los síntomas que podemos encontrarnos es la sensación de ahogo, ¿sí?, o atragantamiento. También sensación, digamos, de que le quedan restos pegados, ¿sí?, en la cavidad bucal, en la garganta. Y esta internación prolongada está íntimamente relacionada con otro de los factores, ¿sí?, que va a influir, que es el grado de compromiso respiratorio que presenta el paciente. El grado de compromiso respiratorio va a determinar el tipo de asistencia respiratoria que va a necesitar ese paciente. Podemos tener tipos de asistencia respiratorias de menor complejidad, ¿sí?, como son las máscaras de oxígeno, la bigotera, y tipos de asistencia respiratoria de mayor complejidad, que es el caso, por ejemplo, de la intubación, ¿sí? Cuando el equipo médico decide realizar la intubación a un paciente, ¿sí?, que es una ventilación artificial que consiste en colocar un tubo endotraqueal que va por cavidad bucal, orofaringe, laringe, tráquea, hasta llegar a los pulmones. Tanto en el proceso de intubación como en el proceso de extubación, ¿sí?, cuando se retira el tubo por decisión médica, podemos correr el riesgo, ¿sí?, de lesionar la estructura de la laringe, la mucosa, principalmente las cuerdas vocales y todo lo que es la cavidad orofaringea. En estas situaciones el paciente puede presentar síntomas como dolor al tragar, ardor, reflujo, dificultad para tragar, también dificultades o alteraciones, ¿sí?, en la voz, ¿sí? Cuando hablo de alteraciones en la voz me estoy refiriendo a cambios en el tono, ¿sí? Un paciente que tenía un tono medio, de golpe empieza a hablar y tiene un tono agudo o un tono grave. Lo mismo puede afectarse con la intensidad, una intensidad muy disminuida. Son los pacientes que no pueden gritar porque no le alcanza la voz. Y está comprobado que por varias investigaciones que cuanto más días pasa un paciente intubado, mayor es el riesgo de presentar disfagia. Se estima que después de las 48 horas que un paciente está internado intubado, ya tiene el 50% de posibilidades de presentar alguna alteración en la función deglutoria. Por lo tanto, nos estamos hablando de un porcentaje muy importante. Esta intubación, cuando son muy prolongadas, requiere la decisión médica, ¿sí?, de realizar una traqueotomía, ¿sí?, que es un procedimiento quirúrgico que, con palabras muy sencillas, consiste en conectar la tráquea del paciente al exterior y va a ser el medio por el cual el paciente va a respirar de forma autónoma. Este procedimiento también, ¿sí?, implica riesgos, sobre todo en generar edema, inflamación de la mucosa, de la laringe,
y como consecuencia ahí se presenta esta incoordinación entre las funciones de fonación, respiración y deglución. Toda esta sintomatología, todos estos factores, se pueden ver agravados aún más por la edad del paciente, ¿sí? A mayor edad va a haber mayor complicaciones y la existencia de enfermedades previas al COVID. Todas estas complicaciones pueden generar ciertos riesgos, ¿sí? Y ahí tenemos lo que es riesgo de desnutrición, riesgo de deshidratación y riesgo de aspiración. Cuando hablamos de riesgo de desnutrición y deshidratación, está íntimamente ligado a la cantidad de alimentos y a la calidad de nutrientes que ingiere ese paciente. Y también se relaciona con la pérdida del olfato y el gusto, ¿sí? Que son dos síntomas del COVID y que muchas veces persisten en la persona semanas e inclusive meses, ¿sí? Entonces, si la persona no siente el sabor, el gusto a la comida, no le siente el olor, ¿sí? Va a impactar directamente, ¿sí? en el deseo de comer, inclusive impacta en la cantidad de saliva y de secreciones que están presentes cuando comemos un alimento. Y va a generar, la falta de deseo, de interés, y por ende va a conllevar que la cantidad de alimentos que ingiera esa persona va a ser menor, ¿sí? que lo cotidiano en su vida. Por lo tanto, aumenta el riesgo de desnutrición y deshidratación. Y con lo que respecta, ¿sí? al riesgo de aspiración, cuando hablamos de aspiración me refiero a estas pequeñas aspiraciones o microaspiraciones que suceden cuando el alimento o pequeñas partículas de los alimentos pasan a las vías aéreas inferiores, es decir, pasan a lo que es laringe, tráquea y pulmones. Y la mayor complicación respiratoria que puede presentar el paciente es cuando ese alimento se aloja en el pulmón, ¿sí? Y va a generar un cuadro de infección, lo que comúnmente se conoce como neumonía pulmonar por causa aspirativa, ¿sí? Todos estos síntomas y signos son fundamentales que lo tengamos en cuenta, presente, que lo podamos identificar para poder evitar estos riesgos y otras complicaciones en la salud de un paciente post-COVID y poder realizar la consulta, ¿sí? con un profesional fonoaudiólogo. El fonoaudiólogo es el profesional encargado y habilitado para evaluar, diagnosticar y rehabilitar todas las subespecialidades mencionadas, es decir, para rehabilitar en el área de audición, en el área neurocognitiva y lenguaje y en el área de fonoestomatología. Siempre ante la sospecha de cualquier secuela o de poder identificar estos síntomas, es necesario realizar esta consulta al médico clínico y o neurólogo. Y como bien dijo mi compañera hoy, nuestra institución tenemos la suerte de poder contar con los consultorios post-COVID, ¿sí? Los consultorios post-COVID están a cargo de médicos hospitalarios, clínicos, que son quienes reciben al paciente, realizan la primera entrevista, una evaluación y las derivaciones pertinentes a la especialidad que necesite cada uno de los pacientes, como por ejemplo la derivación, ¿sí? Al servicio de fonoaudiología. Y bueno, en cuanto a todos aquellos pacientes, ¿sí? que presentaban enfermedades preexistentes como epilepsia, Alzheimer, accidente cerebrovascular, es fundamental y yo diría que casi una obligación que restituyan, ¿sí? sus terapias. Al restituir las terapias van a estar mejorando su calidad de vida. Bueno, ¿cuáles son los consejos que nos tenemos que llevar a casa? ¿Sí? Si usted
digamos, que está del otro lado escuchando esta charla y se ha identificado con algunos de estos síntomas, algunos de estos signos, o ha vivenciado en este último tiempo, por ejemplo, olvidos, mareo, cambios en la voz, dificultad para tragar, dificultad para encontrar la palabra que quiere decir, es fundamental que no subestime ninguna de estas sintomatologías y que pueda, ¿sí?, consultarlo con su médico de confianza, ya sea su médico clínico, su neurólogo, para poder, ¿sí?, realizar una interconsulta de manera oportuna y eficiente. Y de esta manera usted estaría ocupándose y cuidando su salud. Bien, muchísimas gracias. Aquí hay un número interesante de preguntas para responder. Bien. Una de ellas nos preguntan puntualmente: después del COVID me quedaron dificultades para tragar pastillas, específicamente. ¿Sí? ¿Esto es así? ¿Hay posibilidades de mejorar? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Qué sugerencia se puede dar? Bien, eso aparece mucho, ¿sí?, en el consultorio con los pacientes, y acá hay que, primero conocer a ese paciente, y muchas veces implica el miedo a tragar, ¿sí?, y que no necesariamente haya una dificultad para tragar las pastillas. Primero habría que ver el grado, el tamaño de la pastilla, sí, pero ustedes piensan que si es una pastilla mediana, el bolo de alimento cuando comen al mediodía, cuando desayunan, cuando cenan, es mucho más grande, ¿sí? Entonces a lo mejor es un miedo más subjetivo que una dificultad real. Perfecto. Pero llegado el caso que haya dificultad, sí, hay un tratamiento, a lo mejor mucho lo que es la fuerza, ¿sí?, del sector orofacial, el empuje lingual, ¿sí?, posicionamiento, sí, tratamiento hay. Después del COVID y de un posible o no entubamiento, ¿hay un temor expreso, digamos, a deglutir, a tragar, a comer, pese a que hay deseo de alimentarse? Sí, sí, quedan, en realidad es un poco de miedo y también es la experiencia, que no es una experiencia para nada agradable, todo lo contrario, es una experiencia traumática, tanto en el momento de intubación y sobre todo el momento de extubación, que el paciente está más despierto, más vigil y por ahí tiene más recuerdo. Entonces la sensación queda, digamos, y hay un registro de eso. Entonces puede aparecer algo de miedo, más allá de que no haya dificultad clínicamente comprobada. Perfecto. Después de la intubación me quedó un tono bajo en la voz. ¿Debería hacer algún tratamiento? Más que tratamiento, primero una evaluación, ¿sí? Consultar a un fonoaudiólogo o en este caso, cuando es puntualmente de la voz, a un otorrino, ¿sí?, para que le haga algunos estudios objetivos y clínicos para ver cómo está esa estructura, o sea, cómo está la laringe, cómo están las cuerdas vocales de ese paciente, porque pudo haber quedado con edemas, con cierta aparesia, que la aparesia es como una debilidad muscular, ¿sí?, de las cuerdas vocales. Y eso puede, cuando hay procesos de intubación y extubación, eso puede suceder y es un síntoma también bastante común. Y con tratamiento es rehabilitable, se rehabilita. ¿Y las dificultades para respirar? También, ahí, dificultades para respirar. La menor capacidad respiratoria que plantean muchos pacientes después del COVID o simplemente que caminan pequeños tramos y ya se agitan y supongo que repercute en todo lo que tiene que ver con voz, deglución y respiración. ¿Cómo se aborda? Se aborda de manera integral, siempre, ¿sí?, en el equipo interdisciplinario. Por ahí la falta o que se cansan mucho y esta poca capacidad respiratoria tiene que ver con esta debilidad muscular y la pérdida de masa muscular causada por muchos días de internación en el que el paciente estuvo acostado, ¿sí?, y que fue movilizado por enfermeros y demás. Entonces, al estar quieto, eso genera, ¿sí?, pérdida de masa muscular y menor rendimiento pulmonar. Igual se trabajaría interdisciplinariamente y mucho en cuanto a lo que es función respiratoria,
con el abordaje de un kinesiólogo, Bien. que serían los encargados. Y todo lo que tiene que ver, que queda durante un tiempo como secuela, una mucosidad excesiva. Ujú. ¿Cómo repercute en todo lo que es no solo respiración, sino deglución? La mucosidad en cuanto a saliva o en cuanto En cuanto a moco. a moco. Bien. Va a impactar, por un lado, lo que tiene que ver con el sabor, ¿sí? A las comidas, ¿sí? Eso impacta. Generalmente pierde un poco o modifica el sabor original de lo que el paciente está ingiriendo en ese momento. Sí va a impactar también en lo que es la fonación, ¿sí? Más si toda esa mucosidad está muy pegada a las paredes de la laringe y de la faringe, y en la deglución también puede afectar. Bien. Acá hay otra pregunta del público. Tuve COVID, no necesité internación y después del alta médica continué con mucha tos. ¿Sería un síntoma este de riesgo? ¿Podría tener dificultad para tragar alimentos? Bien, no necesariamente, ¿sí? Siempre que el paciente presente tos implica riesgo de una alteración en la función deglutoria, ¿sí? Porque la tos es un síntoma muy común que queda posterior al alta, ¿sí? Médica por COVID. Siempre se considera que la tos, ¿sí? Es síntoma de una posible alteración de la función deglutoria cuando se da en el momento del que el paciente está masticando y traga, ¿sí? O posterior a tragar. Y el posterior me estoy refiriendo a segundos, a minuto, ¿sí? No la tos que aparece 1 hora después de comer, ¿sí? Ahí hay que hacer esa diferencia. Hablamos de tos como síntoma posible de riesgo de la función deglutoria cuando se da al momento de tragar o posterior a tragar. Bien, ¿Sí? perfecto. Y acá hay otra pregunta. Mi marido tiene 63 años y hace 4 años le diagnosticaron Alzheimer. Tuvo COVID a fin del año pasado. Suspendimos las terapias porque quedamos con miedo, pero yo noto que cada vez le cuesta más recordar las cosas que pasan en casa y como que busca la palabra que quiere decir o se tilda. ¿Es conveniente que retome las terapias? Sí, como también dijo Laura y venimos hablando en este día, es fundamental, ¿sí? Al menos que empiece de a poco, ¿sí? No sé, de acuerdo si va 3 veces a la semana, que empiece 1, 2 veces por semana, pero es fundamental, ¿sí? Porque la enfermedad de base está y es necesario que ese paciente reciba su tratamiento y su rehabilitación para abordar la enfermedad propia de base, ¿sí? Bien. Hay otra pregunta más. Hola, tengo 38 años. Tuve COVID sin mayores complicaciones y a veces siento como un mareo cuando me paro de golpe, cuando alzo a los chicos o algún movimiento brusco. ¿Ese mareo es algo que puedo tratar? ¿Debo hacer una consulta o seguirá yendo solo? Bien. Ahí Laura es más de los mareos, pero creo que en respuesta a las dos es fundamental, sí, hacer una interconsulta y al menos quitarte la duda, que te evalúe un médico o un profesional y ver si es necesario hacer algún tratamiento o no, ¿sí? Bien. ¿Sabes qué pensaba? No sé si... Sí. No, lo que estaba pensando recién, incluso con el comentario del Alzheimer, es que justamente cuando hablamos de la postergación de tratamientos preexistentes, tiene que ver también con que la estimulación es necesaria. No porque haya estado el aislamiento, digamos, y haya pasado el aislamiento, ese tratamiento debe ser abandonado. Por tanto, no solamente desde el área neurocognitiva, sino desde el área del lenguaje también. Por ahí planteaban este tema de que no encuentra la palabra o tiene dificultades para comprender algunos textos del diario o de alguna revista que antes le resultaba mucho más fácil comprender. Y tiene que ver en muchos casos con la no continuidad de las terapias, porque justamente las terapias a lo que tienden es a estimular las funciones para que se conserven al menos y no se empeoren. Entonces,
realmente importante tener en cuenta el mantener las terapias en forma activa. Y un poco completando esta línea de pensamiento, a veces nos centramos en determinadas o específicas patologías, como por ejemplo el Alzheimer. Pero el tema del aislamiento social no solo repercute en pacientes que padecen Alzheimer o cualquier otro tipo de deterioro cognitivo, sino también en los familiares que acompañan o que asisten a estos pacientes. El tema del aislamiento social generó una sobrecarga del cuidador que muchas veces tuvo que asumir mayor cantidad y calidad de funciones que las que venía asumiendo en un periodo de convivencia habitual. El hecho que el paciente y el cuidador estuvieran permanentemente 24 horas al día en el mismo lugar, sin cambiar de ambiente y sin recibir visitas por los cuidados que requiere el COVID, ha generado una repercusión que afecta al paciente desde el punto de vista cognitivo y emocional, pero también al familiar acompañante. Entonces, bueno, quizás este tema lo vamos a abordar también un poquito con mayor profundidad en unos minutos con la psiquiatra y con la psicóloga, que también es neuropsicóloga, y que nos van a poder brindar mayor cantidad y calidad de aportes con respecto a este tema, pero es la sobrecarga del cuidador, el estrés que genera y cómo podemos ayudar no solo al paciente que está transitando esta patología, sino también al familiar acompañante. Un poquito ahí lo que hablábamos de la ansiedad, ¿no? Que se vincula con las funciones, no solamente como la ansiedad, o sea, la motivación como generadora de todas las funciones. Por eso hacíamos hincapié, y recién cuando comentaban un poquito, cuando participaba la gente, yo pensaba en eso, ¿no? En que cuánto se ha dejado de estimular todas estas funciones que estamos describiendo, y que eso no solamente está vinculado a lo social, sino tiene que ver con la característica de cada uno, incluso no necesariamente teniendo en cuenta el Alzheimer, sino qué nos ha pasado a todos nosotros también, efectuando, digamos, el trabajo online, estando en nuestras casas, cómo es la relación con la interacción. Incluso personalmente me ha pasado de tener que trabajar, digamos, online y en algún momento del día sentir que me falta la palabra, que siento ese cansancio. Creo que todos hemos pasado por eso y que se vincula directamente, ¿no?, con la parte emocional y con el nivel de ansiedad, porque encima no era que te aislabas y estaba todo bien. Exactamente. Había mucha ansiedad. Sí. Acá hay otra pregunta. Tuve COVID a principio de este año. Soy docente y trabajo en la radio. Necesité internación y máscara de oxígeno. Y me pasa seguido en casa y en el trabajo que mi mente queda en blanco, confusa. No recuerdo algo que hace un par de horas hice. ¿Eso es la niebla mental que ustedes escriben? ¿Y sería motivo de consulta? Sí, es en referencia a eso, que también habló el doctor Banfield en la primera charla sobre esta niebla mental. Y sí, sería oportuno que puedas acercarte y realizar una consulta, al menos para que te evalúen y ver si realmente requiere tratamiento o no, y tiene que ver con algo más emocional que generado por el estrés de esta situación. Pero sí sería oportuno que realices una consulta. Esta neblina mental o enlentecimiento mental, que se traduce generalmente en una lentificación en la velocidad para procesar la información, tal como manifestaba Laura hoy, en general podemos encontrar dos patrones distintos o dos formas distintas de manifestarse. En la gente de menor edad se traduce con trastornos de tipo ejecutivo, mientras que en las personas mayores cursan más con sintomatología de olvidos o de dificultades en la memoria. Bien, acá hay otra pregunta que plantea lo siguiente. Me levanto por la mañana y después del COVID y tengo o permanece en mí la sensación de confusión.
voy a trabajar y me siento permanentemente lenta hasta cerca del mediodía. ¿Necesito hacer algún tratamiento de estimulación? Bien, y acá volvemos a lo mismo, ¿sí? Primero, en ese caso me parece que es fundamental que consulte con un neurólogo, ¿sí? Y si considera oportuno el neurólogo, una interconsulta con el servicio de fonoaudiología y específicamente con la parte neurocognitiva, ¿sí? Para que te puedan hacer una evaluación bien exhaustiva y, si es necesario, hacer el tratamiento. Con respecto a la rehabilitación de la disfagia después del COVID, ¿hay un patrón diferente para abordar a pacientes que han estado intubados, por ejemplo, más tiempo que con respecto a aquellos que no? Es decir, ¿es una variable que permite diferenciar la forma de abordaje o depende del grado y de la extensión del déficit? No, no hay una forma diferente entre un caso y el otro. Aparte, nosotros trabajamos con cada sujeto, o sea, hay una clínica del sujeto y tenemos en cuenta cuáles son las características de esa persona, las características de su vida, su ritmo de alimentación, su historial clínico y qué fue lo que le pasó puntualmente. Pero no hay una diferenciación, ¿sí?, con aquel paciente que estuvo intubado por X motivo y aquel que estuvo intubado por COVID. No hay una diferenciación. Acá nos preguntan si después del COVID y aún pese a no tener dificultades importantes para tragar, tienen la sensación de un cuerpo, de algo extraño en la garganta. Si tienen que hacer tratamiento, preguntan, y si debería alimentarse de alguna manera en particular. Bien. Sí, eso también habría que evaluar, ¿sí? Realizar una evaluación bastante exhaustiva. Esa sensación puede quedar, ¿sí?, y tiene que ver por ahí más que nada con dificultad o compromiso a nivel muscular, ¿sí?, de toda la musculatura que interviene en el momento de tragar, ¿sí?, que pensemos que son más de 30 músculos, así que puede verse afectado. ¿Y cuál es la otra pregunta? La pregunta es si después necesita, aun cuando no necesitara rehabilitarse, a la alimentación. Con respecto a la alimentación. Eso lo va a decidir, digamos, el fonoaudiólogo en el momento que te conozca, que realiza la evaluación y si es oportuno, si es justificable hacer un cambio en la dieta o no, ¿sí? Eso se puede hacer, pero depende de cada caso en particular. Bien. El cambio de dieta. Y acá preguntan si para deglutir tienen que estar en alguna posición específica, porque el planteo, trato de resumirlo, es que después de haber estado mucho tiempo acostado, su cuerpo necesitaba continuar así, entonces permanecía comiendo en la cama. Bien. Pregunta con respecto a eso. Sí, en cuanto a la postura, es fundamental tener una postura sentado, ¿sí? La cabeza bien derecha, bien erguida, las espaldas también. La postura de acostado es la peor, ¿sí? Y la que más riesgo conlleva a que haya microaspiraciones, es decir, que pequeñas partículas de ese alimento que usted está comiendo pase a vías aéreas, ¿sí?, a la laringe, a la tráquea. Si está acostado, tendría que estar al menos en una posición de 45, así, digamos, ¿sí? Plenamente acostado, yo no lo recomiendo. Bien. Y acá nos preguntan con respecto a la ingesta de líquidos después del COVID. ¿Qué tipo de bebidas pueden tomar y a qué temperatura? Bien, si no hay ninguna dificultad, digamos, ningún riesgo para poder ingerir líquidos, normal, lo que usted estaba acostumbrado a ingerir y a beber en su vida cotidiana. Y si hay alguna dificultad, va a depender, ¿sí?, de lo que le diga su fonoaudióloga, pero hay, digamos, en el mercado diferentes sustancias, como es el espesante, que se usa, digamos, para justamente espesar la consistencia líquida y que usted pueda tomar agua, jugo, con ese espesante que queda como si fuera más como una miel, un poquitito más fluido, y evitamos riesgo de esta manera de aspiraciones. Y acá pregunta la esposa de un paciente que ha estado en rehabilitación, pero que le quedan como pequeñas inquietudes, que ahora ya está dado de alta, pero ¿con qué frecuencia tiene que comer? Es decir, ¿con qué frecuencia son las ingestas? Y eso también, por ahí es mucho más de nutricionista esa pregunta, pero
Eso va a depender de la vida y de la rutina que tenía esa persona previa al COVID. Si esa persona estaba acostumbrada a que desayunaba, almorzaba, merendaba y cenaba. Bueno, esas 4 comidas, ¿sí? No es necesario y no hay una relación en cuanto al grado de dificultad de la disfagia y el tiempo en que se administra o que el paciente come, ¿sí? Pero las 4 comidas generalmente es lo que se recomienda. Bien, muy bien. Bueno, por el momento no hay más preguntas. Bueno. Les agradecemos mucho el aporte que hicieron desde el punto de vista fonoaudiológico, especialmente a todo lo que tiene que ver con lenguaje, deglución, respiración y desde el área cognitiva también. Así es que... Bueno, si me permitís, Silvina, agradecer nosotras las agradecidas a todo el Departamento de Neurociencias, al Grupo Gama, y bueno, la verdad que muy interesante participar de estas jornadas, estar cerca de la comunidad y poder brindarles esta información. Al contrario.